muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Vamos a leer la palabra del día de hoy. Vamos a leer la palabra de Lucas, capítulo 22, y hoy vamos a estar tocando los versículos 24 hasta el 38. Así que quisiera pedirte que podamos leerlos alternativamente. Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada venda su capa y compre una. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a orar juntos, ¿sí? Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos venir ante ti para tener un servicio dominical en el cual queremos alabar tu nombre y en el cual tú también has preparado una palabra para darnos. Ayúdanos a que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales estén bien abiertos para comprender cuál es el mensaje que tienes para nosotros. Envía el fuego de tu Espíritu Santo a nuestro corazón y ayúdanos a estar abiertos a escuchar tu mensaje. Muchas gracias por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave del día de hoy es el número 27. Vamos a leerlo a una voz, ¿sí? ¿Ya? Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hoy queremos hablar sobre el mayor, el mayor. Las miserias más grandes de los hombres se hacen claramente visibles, salen a la luz cuando entre ellos pelean para ocupar el primer lugar. Es lamentable y hasta vergonzoso observar cómo muchas veces se desatan aguerridos combates entre aquellos que se disputan una posición elevada con el fin de alcanzar un reconocimiento terrenal. La lucha de poderes se da en todos los ámbitos humanos y provoca divisiones y heridas muy profundas entre estados y regiones, en el deporte, en el trabajo, en nuestro lugar de estudios, en el hogar,
en la iglesia. Por más que reconocemos y experimentamos el dolor de este espíritu de competencia, aún así es un mal que nunca se detiene. Es más, que siempre se repite. Porque casi nadie quiere ser relegado a un segundo plano. Porque casi nadie quiere dar el brazo a torcer. Casi nadie quiere ceder. Porque todo ser humano tiene arraigado un profundo amor propio que es producto de su intenso orgullo. Incluso entre los discípulos, donde podríamos pensar que reinaría una dulce armonía porque vivían junto al Señor, también existía una silenciosa competencia. Es que cada uno de ellos pretendía obtener el primer lugar. Cada uno de ellos esperaba ser el primero, ocupar el rango más alto entre todos, ser considerado el mayor. Pero como consecuencia, esto solo producía discordias y enfrentamientos. De este modo, por causa de su obstinado orgullo y de su inmadurez, se dirigían hacia una caída inevitable. En realidad, el deseo de crecer y ser grandes no es algo malo a los ojos de Dios. El problema está en el concepto que manejemos en cuanto a la grandeza. Nadie ha alcanzado a ser tan grande como nuestro Señor Jesús. ¿No es así? Aún así, Él no tenía riquezas ni cargos terrenales. No había dejado a nadie en el camino para lograr ser el mejor. No reñía ni competía con nosotros para obtener el primer lugar. Por el contrario, la grandeza del Señor se apoyaba en su humildad, en su servicio y en su amor. En la palabra de hoy encontramos el anhelo de nuestro Señor Jesús porque nosotros seamos grandes. Pero para esto solo hay un camino posible: seguir su ejemplo y no los ejemplos del mundo. Aprendamos entonces de la vida de nuestro Salvador. Ansiemos ser grandes, pero no en los criterios de este mundo, no en los criterios de esta tierra, sino conforme a la mirada de nuestro Dios. Seamos grandes como nuestro Señor Jesús, grandes en nuestra entrega a Dios, grandes en nuestro amor a nuestros hermanos, grandes en la humildad, grandes en nuestro servicio a los otros. Y entonces obtendremos el mayor reconocimiento. Del Señor recibiremos una recompensa eterna y celestial. Amén. Sentado a la mesa junto a sus discípulos en la que sería su última cena, Jesús los había dejado a todos impactados al anunciarles su muerte. Pero además les había declarado que uno de ellos lo traicionaría. Esto provocó consternación entre sus seguidores que derivó en una discusión tras otra. Primero empezaron a discutir quién sería capaz de entregar a su Señor de forma tan descarada. Lucas nos dice que ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Pero inmediatamente después, la lucha por no ser considerado el peor de todos decantó en una nueva discordia. Porque, como nos dice el relato, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Parece ser que, para defender su integridad y lealtad a su maestro, los discípulos pasaron de un extremo al otro. Ninguno quería ocupar el último lugar como traidor. Así que cada uno de ellos quiso justificar su fidelidad al Señor por autoproclamarse como el mayor. Sin embargo, no podía haber 11 mayores. Solo uno podía alcanzar esa posición. Por eso discutían. Discutían olvidando que Jesús acababa de revelarles que se encaminaba hacia su martirio, un sacrificio que cambiaría la historia de la humanidad. Esta no era la primera vez que los discípulos tenían este tipo de altercado. Anteriormente, para corregir sus pensamientos cerrados, Jesús había puesto a un niño en medio de ellos y les había dicho: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros,
Ese es el más grande. Pero si bien el Señor les había hecho ver que la grandeza consistía en volverse el más pequeño de todos, los discípulos no habían abandonado su persistente ambición por ocupar el primer lugar. Al ver esta reiteración en una nueva muestra de inmadurez, Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Los gobernantes del mundo toman el control, adueñándose de las naciones que presiden. Imponen sus mandatos, acentuando su autoridad. Pretenden recibir la obediencia incuestionable y el servicio irrestricto de aquellos a quienes gobiernan, a veces con tiranía o autoritarismo, otras veces con motivos egoístas o por mero amor al poder. Aún así, pretenden ser considerados, pretenden ser reconocidos por su gente como grandes benefactores, líderes destacados, dirigentes dignos de admiración y respeto, dirigentes dignos de admiración y de afecto. Esto podemos observarlo a lo largo de la historia de la humanidad, con los grandes tiranos de la historia que aún así pretendían ser amados por su pueblo. Y particularmente por estos días, ha quedado claramente ejemplificado en los hechos que vienen agitando al mundo. Como hemos visto, en una invasión gestada por varios años de tensión, la nación rusa invadió a la de Ucrania con un gran despliegue militar hace ya varios días. Por su parte, las otras naciones del mundo respondieron con un inmediato bloqueo económico y con apoyo armamentístico para incrementar la resistencia ucraniana. Los mandatarios aseguran que hacen esto para poner fin a la guerra y hacer desistir a Rusia de su política o de su plan expansionista. Pero en realidad, lo que todos los líderes del mundo están haciendo, tanto los que se oponen a esta invasión como a los que apoyan desde las sombras, lo que ellos pretenden es extender su poderío. Mientras tanto, miles de almas mueren ante la mirada indiferente de quienes pretenden ser considerados los héroes en una feroz matanza. Así es la realidad de este mundo. Siempre debe haber varios que sean sometidos para que otro logre alzarse con el poder y para que sea venerado como el mayor, el de más autoridad, el más reconocido, el más servido y obedecido. No obstante, ¿qué nos dice Jesús? Él nos enseña: mas no así entre vosotros, no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Para el Señor, la auténtica grandeza no es la que sigue los criterios terrenales. Por eso, es así que aquel que cree merecer respeto por ser el de mayor edad, debe humillarse como si fuese el más joven, si es que quiere ser grande a la vista de Dios antes que a la vista de los hombres. Aquel que cree merecer obediencia por tener un cargo más elevado, debe servir a los otros antes que pretender ser servido, si es que quiere ser grande ante los ojos de Dios antes que a los ojos de la gente. Según el juicio terrenal, ¿quién es el mayor? Según el juicio de este mundo, ¿quién es el mayor? Tal vez el que ostenta un cargo más alto, o el que gana más dinero, el que nunca se da por vencido, o el que impone por la fuerza, o el más carismático, el más atractivo, el más inteligente, o el que estudia más o sabe más que los otros, o el que habla más. Pero la vista de Jesús es completamente distinta. Mayor no es el que pretende serlo ante las personas. No es el que lucha por alcanzar autoridad, honor o respeto. Mayor es el que se humilla. Mayor es el que sirve a los demás poniéndolos por delante de sí mismo. Mayor es el que ama. Mayor es el que mantiene su mirada en el Señor.
Así también vivió Jesús. Él expresó, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús es nuestro ejemplo de grandeza. Jesús es nuestro ejemplo de grandeza. Él abandonó toda su gloria celestial para venir a habitar entre nosotros en muestra de absoluta humildad. Teniendo todo derecho a ser reconocido, admirado, adorado y servido, se humilló hasta lo máximo. Debiendo haberse sentado a la mesa para recibir el servicio de los otros, se dispuso a servir a los demás con toda su vida. Incluso en aquella cena de Pascua, el Señor se había inclinado ante sus discípulos para lavar los pies de ellos, uno por uno. Y además, en pocas horas, entregaría su vida por amor a todos nosotros. Como Él declaró, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso, ¿quién puede llegar a ser auténticamente grande? ¿Quién puede llegar a ser auténticamente grande? El que sigue el ejemplo de Jesús. En humildad, en servicio, en amor. El que busca la aprobación de Dios antes que codiciar los honores del mundo. Jesús nos dice, yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Por tal motivo, la verdadera grandeza que debe brotar desde dentro del cuerpo de Cristo, desde dentro de la iglesia, no debe basarse en los parámetros del mundo, sino que debe ser conforme a los criterios celestiales, en el ejemplo, en el Señor Jesús. Así que el mayor no es el que se esfuerza por ser reconocido como tal, para gloriarse con los aplausos mundanos. Por el contrario, es el que espera el reconocimiento y la recompensa del Señor. El mayor no es el que detracta a los otros en secreto para descalificarlos como pasa en el mundo. El mayor es el que ama más allá de cualquier circunstancia y cubre la debilidad de los demás. Y si hace algo en lo secreto, es servir a los otros sin esperar nada a cambio. El mayor no es el que busca destacarse por sobre todos con palabras adornadas, ni es el que pelea tratando de derrotar o convencer a los otros. El mayor es el que, en silencio, ora esperando la intervención de Dios. Para aquel que vive de esta forma, en amor, en humildad, en servicio, en sumisión al Señor, perseverando en seguir el ejemplo de Jesús más allá de todo obstáculo o adversidad, Dios le prepara un distinguido lugar en su reino de gloria. El Señor les prometió a sus discípulos, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, hay una grandeza terrenal, pero que da frutos temporales. Pero también hay una grandeza celestial que nos promete frutos eternos. ¿Cuál de estas dos grandezas perseguimos? ¿Cuál de estas dos grandezas perseguís? ¿Cuál es la que ansiamos alcanzar? Como sucedió con los discípulos, la búsqueda de la grandeza terrenal genera discordias. Pero si todos procuramos ser grandes ante Dios, reinará el amor y la armonía. ¿No es así? ¿Queremos ser grandes? ¿Querés ser grandes? ¿Querés ser grande? Amén. Debemos ser grandes para la gloria de Dios. Jesús quería que sus discípulos fuesen grandes, auténticamente grandes. De igual manera, Él quiere que nosotros también lo seamos. Pero para esto necesitamos
morir a nosotros mismos, morir a nuestro orgullo, morir a nuestras ambiciones terrenales. No por imitación, no por apariencia forzada, sino por amor. Un amor que solo pueden tener aquellos que han experimentado otro amor, el amor de su Señor, de quien han recibido ese servicio que los condujo a la vida eterna. Así que seamos grandes pero no a la manera del mundo, grandes conforme al ejemplo de nuestro Señor Jesús, quien con su entrega absoluta de amor, humildad y servicio se manifestó como el mayor. Amén. Entre los discípulos, si había uno que no dudaba en considerarse el mayor de todos era Pedro. Él no vacilaba en tratar de resaltar por sobre el resto de los discípulos en todo momento. Era un hombre de completa autoconfianza y, sin embargo, Jesús lo sorprendió con anuncios impactantes y con importantes advertencias. Primeramente le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Muy pronto los discípulos deberían hacer frente a circunstancias muy duras, persecuciones y maltratos, desprecios y traiciones. Así que Jesús quiso preparar tanto a Pedro como al resto de los discípulos ante lo que padecerían. Porque su idea, la idea que tenían los discípulos en cuanto a que eran grandes, era una mera ilusión. Y esto se evidenciaría en medio de los tiempos de crisis. Por eso el Señor quiso revelarles cuál es la consecuencia a la que se expone aquel que se cree mayor a los demás conforme a los parámetros del mundo. La consecuencia inmediata es la caída, la derrota a manos del diablo. Esto era a lo que se encaminaba Pedro, por desconocerse a sí mismo, por sentirse superior a los demás, por creerse con la razón por sobre lo que cualquiera pudiera decirle. Quienes viven de esta forma, creyéndose invulnerables, intocables, cuasi perfectos e irrefutables en su opinión, son el blanco ineludible del diablo. Salomón nos dice: después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia, el fracaso. Pedro iba camino a una caída en picada por depositar su seguridad y su confianza en sí mismo. Por más que había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, aún no había logrado desprenderse de su terrible amor a sí mismo. El Señor sabía esto. Por eso también sabía que su amado discípulo atravesaría por un duro momento. Caería ante la prueba y experimentaría un tiempo de dolor y disciplina. Pero esto no sería para destruirlo, sino para fortalecerlo, a fin de que fuese establecido como un verdadero líder espiritual, como un hombre grande. Por eso Jesús le anticipó su caída junto a un mensaje de esperanza. Le dijo: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor no cesaba de orar por Pedro. Oraba para que su fe no le falte, para que venciera con su fe las tinieblas que lo cubrirían. Y finalmente, siendo restaurado, podría caminar en humildad delante de sus hermanos como antes había pretendido. Los tiempos de pruebas pueden sorprendernos a cualquiera de nosotros. ¿Quién puede decir que está exento de pasar por alguna prueba? Cualquiera de nosotros puede pasar por alguna prueba. Tiempos de soledad, tiempos de angustia, tiempos de confusión y de oscuridad. Pero en medio de la dificultad debemos saber que el Señor ruega por nosotros para que nuestra fe no falte. Que nuestra fe no falte. Que nuestra fe en Él no falte. Porque entonces, y solo entonces,
podremos salir vencedores de la situación que sea. Juan nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Estás pasando por agitaciones y conflictos que te desgastan y afligen? Que tu fe no te falte. Pablo nos dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Así que, si todo anda mal, si las cosas no salen como esperabas, que tu fe no te falte. Si estás atravesando por una dura disciplina, que tu fe no te falte. Como nos dice Salomón, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Por lo tanto, por más doloroso que sea el camino y otros procuren dañarte por tu convicción en el Señor, que tu fe no te falte. Como nos asegura Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que tu fe no te falte. Que tu fe en el Señor Jesús no te falte. Porque esta es la fe que vence al mundo y no la autoconfianza como la que tenía Pedro. No estamos solos en el camino. El Señor Jesús intercede por nosotros a cada instante para que nuestra fe no falte. Amén. A pesar de que el Señor había querido dejarle un mensaje de ánimo ante las dificultades que experimentaría, Pedro tomó sus palabras como un cuestionamiento de su maestro hacia su lealtad. Se rehusaba a reconocer que era un hombre débil. Por el contrario, se creía el mayor de todos, el más preparado, el más fuerte, el sábelo-todo. Por eso, inflando el pecho, le dijo, Señor, como nuestro hermano Oscar cuando oró el día de hoy, no tengo esa voz, perdón. Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. No obstante, a pesar de esta loable confesión, porque ¿quién podría confesar algo así, no? A pesar de esto, conociendo el corazón de Simón y lo que sucedería, finalmente, con un amor descomunal, el Señor le replicó, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Podemos imaginar cuánto habrá herido Jesús el orgullo de Pedro, que aún así se negaba a aceptar lo que su maestro le decía, porque no conocía su propia limitación y no conocía los sucesos apremiantes que estaban por ocurrir. Pedro y todos los discípulos habían vivido en suficiente calma estando Jesús al lado de ellos. Pero esto muy pronto llegaría a su fin. Se aproximaban tiempos de infundada enemistad y crueldad contra ellos. Por eso Jesús les hizo ver que necesitaban equiparse con todo lo que pudiesen, no para sobrevivir, sino para llevar a cabo la misión de compartir su evangelio. En el mundo en el que estamos, en un mundo en el que la ambición de los hombres no tiene límite y cada uno busca ser el mayor, también nosotros necesitamos equiparnos de todo lo necesario a fin de extender el mensaje de salvación a las almas. Necesitamos ser conscientes de que los tiempos más hostiles para los hijos de Dios están por venir.
necesitamos ser conscientes de que los tiempos más difíciles para los hijos de Dios están por venir. Este es el proceso inevitable antes del fin. Por eso, debemos prepararnos espiritualmente, entrenándonos en el amor, la humildad y el servicio como nuestro Señor Jesús. Equiparnos con la palabra de Dios que escaseará en los últimos tiempos y ejercitarnos en la oración en el Espíritu, para que el orgullo y la autoconfianza no nos lleven a la caída. Así que avancemos. Avancemos con la mirada puesta en nuestro Padre Celestial, esperando su recompensa, así como también su fortaleza en tiempos de dificultad. Que la fe no nos falte en la adversidad, tal como es el deseo de nuestro Señor, a fin de que salgamos vencedores y crezcamos para la gloria de Dios. Seamos grandes, pero no a la manera del mundo. Procuremos ser grandes ante el Señor por servir con amor y humildad a los otros. Para esto, sigamos el ejemplo de Jesús, nuestro Salvador, y seamos así considerados grandes a la vista de nuestro Padre Celestial. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos estás llamando a nosotros a ser grandes, a estar bien preparados espiritualmente para afrontar las cosas que vendrán. Tú, Señor, quieres que nosotros podamos crecer en el amor, en la humildad, en el servicio. Tú quieres que nosotros nos aferremos a ti, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y en tiempos de crisis podamos alzar nuestra mirada y podamos reconocer que tú estás intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Ayúdanos, Señor, a poder vencer todo, no en base a nuestra autoconfianza como pretendía Pedro, por no conocer su propia limitación, sino que podamos vencer todo por nuestra fe en nuestro Señor Jesús, que nos sostiene, que nos acompaña, que nos da la auténtica victoria. Con esta mirada, con esta esperanza, ayúdanos a nosotros a caminar hacia tu reino, llevando tu mensaje de salvación, como también deberían hacerlo luego los discípulos una vez que fuesen restaurados. Señor, quiebra toda autoconfianza en nuestro corazón y ayúdanos a humillarnos delante de ti para que verdaderamente podamos ser grandes por tu gloria y también ser utilizados para que tu reino siga extendiéndose. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos tu bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.